Un gusto saludarlos y en esta ocasión quiero hablarles sobre lo que son las referencias relativas, las referencias absolutas y las referencias mixtas. Si bien estos temas a veces a algunas personas de pronto les parece un poco complejo, pero se van a dar cuenta de lo sencillo que es entenderlas, de lo sencillo que es aplicarlas y sobre todo con ejemplos muy claros que les van a permitir saber cuándo sí y cuándo no, cuándo aplicar una, cuándo aplicar la otra. Para eso les preparé este documento que ya tiene aquí su título, referencias relativas, absolutas y mixtas. ¿Ok? Este documento, bueno, pues tiene una serie de información relacionada pues con el rendimiento, con las entradas económicas que de pronto hay en algunos hoteles. Estoy como referencia tomando algunos de los hoteles más emblemáticos de la Ciudad de México. Quiero primero explicarles en qué consisten las referencias relativas. Como su mismo nombre lo indica, pues es el comportamiento de estas referencias al utilizarse en fórmulas o en funciones, pues se va a comportar dependiendo de la celda a la que es copiado. Por ponerles el primer ejemplo, vamos a colocarnos aquí en esta casilla de total y vamos a tomar una función llamada suma, que lo que nos va a permitir es sumar esta celda, ¿sí?, de la temporada 1, el contenido de la temporada 2, el contenido de la temporada 3 y el contenido de la temporada 4. Para hacer esto, bien, podemos simplemente escribir la función suma o, vean, lo podemos hacer con el método largo, que es escribir directamente. Recuerden que Excel no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas en cuestión de las funciones. Entonces no afecta en absolutamente nada que la pongan con minúscula o con mayúscula. Como pueden ver, bueno, pues ahí estoy indicándole que quiero sumar. Voy a indicarle que quiero sumar estas 4 celdas y voy a cerrar el paréntesis. Y hay que poner mucha atención en lo que nos está mostrando la fórmula o la función en este caso. Nos está diciendo que va a ser la suma de las celdas C5. Los dos puntos significa que es un rango, es decir, que va a sumar desde C5 hasta F5. ¿Correcto? Como todas las celdas son continuas, por esa razón se considera un rango y las va a sumar todas. ¿Ok? Vamos a darle un Enter para que nos arroje ese resultado. Ya está ahí el resultado. Como lo que vamos a necesitar debajo son sumas exactamente con las mismas características, solamente que se van a cambiar las referencias de las celdas, pues entonces lo que se utiliza es una referencia relativa. ¿Para qué? Fíjense bien. De hecho, de manera muy casi automática, todos los que hacemos un copiado de una fórmula o de una función, pues estamos invocando a las referencias relativas. Vean ustedes, voy a deslizar este cuadrito de control de relleno para que podamos observar cómo la referencia cambió. Vean, arriba era de C5 a F5. No pierdan de vista aquí en esta zona, en la barra de fórmulas. Cuando yo bajo el cursor a la siguiente fila, vean, sigue siendo la misma columna C, la misma columna F, pero está cambiando el número. En la que sigue es lo mismo, cambió a 7. En la que sigue es lo mismo, cambió a 8. ¿Sí? Es decir, entonces las referencias relativas se adaptan cuando uno copia la función a la nueva fila o columna, según sea el caso, a la que se esté copiando. Así de simple funcionan las referencias relativas. Ahora bien, vamos nosotros a ocupar una referencia absoluta. ¿Cuándo sacar esto? Bueno, lo que haremos primero que nada, ahora utilizando el método rápido, vamos a pedirle a Excel que nos saque un total de facturación, del valor total de facturación. Es decir, quiero que todas estas cantidades de totales que yo acabo de sumar, de acuerdo a las 4 temporadas, finalmente me sume aquí abajo en esta casilla un total. Es más, vamos a ponerle un colorcito de fondo para que sepamos que ahí hay un total, ¿ok? Ahora hagámoslo con el método corto.
Ustedes en la ficha inicio, en el grupo edición, tienen acceso a este pequeño botón que se llama, bueno, lo conocen como sumatoria en matemáticas. Le vamos a dar un clic y vean, automáticamente, de manera inteligente, nos hace la propuesta de qué es lo que queremos sumar. Si estamos de acuerdo, que es lo de la línea punteada, pues simplemente le vamos a dar un enter en señal de afirmar que lo que nos está sumando sea lo que nosotros deseamos. ¿Ok? Ahora bien, nosotros queremos saber, para el siguiente ejemplo de referencias absolutas, qué porcentaje de este total, que por cierto le voy a poner un poquito de negritas, qué porcentaje de este total representa esta cantidad, qué porcentaje representa esta y qué porcentaje esta y así como esta. Para eso es donde vamos a utilizar una referencia absoluta. Fíjense por qué. Si nosotros seguimos el método común de usar una referencia relativa, que son las que de manera predeterminada Excel nos propone, nosotros lo que tendríamos que hacer es esto, dividirlo entre esto. ¿Ok? La cantidad que nos dé la vamos a convertir a porcentaje. Aquí. Representa un 27%. Pero, en teoría, si solamente copiáramos la nueva fórmula hacia abajo, pues aparentemente sucedería la magia, pero no. La realidad es que no. De pronto, aquí ya me está marcando una división nula entre algo que no hay un valor. Por esa razón es que debemos analizar la fórmula. Fíjense bien, la primera nosotros vimos perfectamente entre qué estaba dividiéndose. Esta cantidad era el dividendo y esta era el divisor. Ahí no había ningún problema. Pero acá quiero que ustedes vean qué es lo que está sucediendo, chicos. Bueno, pues está sucediendo que esta celda, que es la G6, sí se está dividiendo, pero también se movió el divisor. Y el divisor no debía moverse. El divisor debió seguir siendo este que está aquí arriba en verde. Por lo tanto, no es conveniente utilizar una referencia relativa ahí, porque no queremos que el divisor se mueva. ¿Ok? Entonces, para corregir esto, lo que haremos es lo siguiente. Aquí arriba nos vamos a colocar nuevamente dentro de lo que es la celda que contiene la fórmula original. Vamos a localizar esa fórmula aquí en la barra de fórmulas. Fíjense bien ustedes. Ya que estamos ahí, vamos a pulsar la tecla F4. La tienen ahí en su teclado. Pulsan F4 y no quiero que pierdan de vista este G9. ¿Qué va a pasar con ese G9? ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Observaron? Le aparecieron unos signos de peso junto a la G y junto al 9. Eso asegura que la referencia ahora se está convirtiendo en una referencia absoluta. ¿Qué pasa si nosotros volvemos a pulsar F4? Fíjense bien, ahora la referencia se vuelve mixta. Ahorita vamos a ver cuándo utilizar una referencia mixta. Entonces, cuando aplico F4 por primera vez, donde esté el cursor, a esa referencia donde el cursor esté, me la convierte en referencia absoluta. Si vuelvo a pulsar F4, me la convierte en una referencia mixta. Primero iniciando con la fila. Es decir, si el signo de pesos está antes del número, quiere decir que lo que está protegiendo es la fila, para que no cambie. Si yo vuelvo a pulsar F4, ahora el signo de pesos cambia de lugar. Aparece junto a la letra, es decir, lo que está protegiendo es la columna. Y si lo vuelvo a pulsar, me la vuelve a dejar relativa. ¿Ok? Esa es la función que tiene ahí la tecla F4. Entonces dijimos que la necesitamos absoluta. Así la vamos a dejar. Recuerden, absoluta está el signo de pesos antes de la letra de la columna y antes del número de la fila. La vamos a dejar así, le vamos a dar un enter y ahora sí, ya que corregimos ese pequeño detalle, vamos ahora a copiar hacia abajo esa nueva fórmula y quiero que observen, ahí está, ya se corrigieron los porcentajes sin mayor problema, ¿correcto? Ahora bien,
cuándo utilizar una referencia mixta. Hasta el momento, recapitulando, aquí utilizamos referencias relativas. Aquí utilizamos referencias absolutas. Vean la importancia. Si ahora yo deseara saber esta cantidad con respecto al al total, ¿qué porcentaje representa? Vamos a averiguarlo con una sencilla fórmula. Vamos a ponerle igual. Vamos a decirle que lo que tenga en esta celda lo va a dividir entre lo que hay aquí. Y le vamos a dar un enter. Luego, esa cantidad la vamos a convertir a porcentaje. ¿Ok? Y centramos. Ya la convertimos a porcentaje. Si a partir de este momento nosotros copiáramos la fórmula hacia acá, veamos qué ocurre. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo la copio hacia abajo, ¿qué ocurre? Entonces, lo que estamos aquí pudiendo observar es que, fíjense bien, cuando yo la copio hacia la derecha, ocurre esto, lo mismo que nos estaba ocurriendo acá. ¿Ok? Entonces, vamos a corregir este detalle. Vamos a corregirlo antes de que lo copie hacia las demás celdas. Y lo que vamos a hacer aquí primero es colocarnos en este lado. Le vamos a dar F4 y vamos a ver, nos da un porcentaje. Ese porcentaje no nos afectó. Pero vamos a copiarla ahora hacia el lado derecho. Ahora sí, aparentemente todo está bien. Si yo observo aquí en la barra de estado la suma, pues la suma debe ser el 100%. Efectivamente, sí es el 100%. En este está bien. Pero en el momento en que yo copio hacia abajo esto y aquí sumo, bueno, voy a ver la suma aquí. Vean que la suma no corresponde. Debería ser el 100. Y aquí se pasa. Y aquí se queda corta. Eso sucede, ¿por qué? Pues porque no está correctamente. No está funcionando del todo bien. Ok, entonces, fíjense cómo vamos a corregir esto. Lo que nosotros necesitáramos, primero que nada, es entender que efectivamente sí, esta cantidad, esta que yo estoy seleccionando, es más, voy a darle doble clic para que veamos con valores. Esta cantidad sí se está dividiendo entre esta y está bien, pero en el momento en que nosotros deseamos que se copie hacia abajo, como es el caso de aquí, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Vamos a darle doble enter. Y doble clic, perdón. Lo que podemos observar es que vean, sí se movió hacia abajo. Esta fórmula sí se movió hacia abajo la referencia, pero acá se quedó anclada. ¿Por qué? Pues porque tiene una referencia absoluta. Y eso no nos es funcional. Nosotros necesitábamos que se mantuviera la columna, pero el número de la fila sí necesitaba cambiar. ¿Sí están de acuerdo? Necesitaba forzosamente cambiar. Entonces, para poder arreglar esto, pues lo que tenemos que hacer aquí es colocarnos y darle nuevamente F4. Recuerden, la columna es la que necesitamos que se quede. Ahí está. Ya quedó la columna como protegida, pero la fila no. Entonces, ahora sí, vamos a copiarla. De hecho, de aquí vamos a copiarla hacia abajo. Ahí está. Vamos a copiarla hacia abajo. Veamos. Le estoy haciendo lo mismo. F4 para que la columna quede fija. Y aquí hago lo mismo. Ahí está. Ahora sí, ya que tengo esto listo, como se requiere, pues la voy a copiar hacia las demás. Vean cómo los porcentajes ahora sí cambiaron.
Si aquí yo selecciono, voy a verificar que la suma esté correcta. Si aquí yo selecciono esto, verifico que la suma sea el 100%. Si aquí verifico esto, necesito ver que el 100% sea el correcto. Ahora, ¿cómo observo esto del 100%? Recuerden que la barra de estado, nada más hay que marcar la cuestión de suma. Aquí está, vean, para que se pueda ver. Esto es muy funcional porque aunque no necesitemos sumar, más bien si no necesitáramos poner una función, aquí rápidamente podemos tener alcance de lo que es las sumas. Esto es lo que debe de llegar al 100. Y vean, no estoy necesitando colocar una función de sumar para poder verificar. Rápidamente lo puedo verificar aquí en la barra de estado. Esa es la gran funcionalidad que tiene. Entonces, chicos, aquí podemos muy claramente observar cómo utilizar una referencia relativa, cómo utilizar una referencia absoluta y cómo utilizar una referencia mixta cuando se requiere. ¿Correcto? Entonces, este documento así me lo van a entregar en el formato Excel. Yo les voy a pedir de favor que guarden perfectamente los cambios antes de enviar. Y pues espero que haya sido muy clara la manera en cómo se utilizan este tipo de referencias. Hasta aquí el video, chicos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima práctica.